Un segundo, estoy abriendo la presentación. Bien, me dicen si la tienen en pantalla. Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bien. Bueno, estábamos hablando en la clase anterior sobre algunas cuestiones, ¿no? Ya de energía. Tenemos por ahí una ecuación que representa la energía libre de Gibbs, y esa ecuación que representa la energía libre de Gibbs, pues bueno, está en función de H, que es la entalpía, menos la temperatura por la entropía. Vemos que esa ecuación de la energía libre de Gibbs, pues bueno, cambia con relación a la temperatura. Tenemos un componente positivo que es la entalpía, que es básicamente la energía interna de un sistema, pero todo ese factor, de energía libre se afecta con la temperatura, con este factor, este término negativo. Si la temperatura se incrementa, pues bueno, vamos a tener valores cada vez más negativos de la energía libre de Gibbs. En términos muy generales, cuando esta delta de energía, cuando analizamos pues un sistema, cuando este delta de energía pues es cero, pues estamos hablando de que este sistema se encontrará pues en equilibrio, como lo tenemos aquí. Una delta G, cuando es igual a cero, pues en realidad tenemos una fase estable, ¿no? Una fase en equilibrio. Cuando este factor de delta G es mayor a cero o tiene un sentido positivo, pues estamos hablando de que es una reacción pues no espontánea. Quiere decir que necesito pues agregar una gran cantidad de energía para generar pues esa reacción. Caso contrario, cuando este valor de delta G pues es menor a cero y tiende a ser más negativo, pues vamos a tener una reacción espontánea. ¿Sale? Vamos a tener estas tres condiciones. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pues si queremos generar pues una transición, queremos generar pues un cambio de fase, pues lo más lógico es que esa energía pues se vuelva cada vez más negativa, ¿sale? Analizando dos puntos. De ahí podríamos hablar de la estabilidad de un sistema, ¿no? ¿Qué tan estable es con relación a esta energía? Pero tienen que ver, ¿no? Las dos cuestiones, ¿no? No necesariamente es el efecto de la temperatura, tiene que ver también, por ejemplo, es una combinación, ¿no? De estos dos términos, es una combinación de la entalpía y es una combinación de la temperatura con la entropía. Se menciona por aquí en este cuadro inferior. Dice, bueno, a bajas temperaturas las fases sólidas son más estables debido a que tienen una mayor energía de enlace atómico. Hay más cohesión pues en un sólido. Por eso, debido a eso, pues tendrá una mayor energía interna. ¿Qué
pasa, por ejemplo, cuando vamos incrementando la temperatura? Por aquí se indica, ¿no? A altas temperaturas, pues el término negativo de temperatura por entropía, pues se va haciendo más grande, va creciendo. Existe una mayor libertad de movimiento de las moléculas, de los líquidos y de los gases. Y pues bueno, esto hace más estable al sistema. Ocurre una transformación de sólido a líquido. El sólido ya no puede ser estable a una alta temperatura. ¿Por qué razón? Pues porque cambia su energía libre de Gibbs. Se vuelve cada vez más negativa, ¿no? Si nosotros incrementamos ese término TS. Me dicen cuándo podemos cambiar. ¿Listo? Por mí ya, profe. Ok, muy bien. Perfecto. Sale cambio de diapositiva. Bien, entonces, pues en términos generales, pues hablar de una transformación de fase tenemos que hablar pues de la siguiente consideración. Primero que nada, pues el aspecto termodinámico. La termodinámica, hablando de una transformación de fase, pues nos va a decir la estabilidad de una fase. Vamos a poner acá, nos habla de la estabilidad de una fase. Y también nos habla de qué tan fácilmente se puede llevar a cabo una reacción. Se puede llevar a cabo una reacción. Una reacción o transformación. Sin embargo, algo que no nos dice es qué tan rápido se va a llevar a cabo. Qué tan rápido se va a llevar a cabo. En este punto, donde, bueno, si nosotros queremos saber qué tan rápido se puede llevar a cabo pues esta transformación de fase, pues vamos a hablar de la cinética de la transformación. Cinética de la transformación, básicamente estamos hablando del tiempo necesario, ¿no?, en que se lleva a cabo una transformación. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, abajo lo voy a poner. Tiempo necesario
para llevar a cabo una transformación. Sale básicamente la termodinámica, nos dice si es factible, ¿no?, que se lleve a cabo una transformación, cuáles son las condiciones para que ésta se lleve a cabo, si se lleva a cabo de una forma espontánea o si se necesita energía, una gran cantidad de energía para que se lleve a cabo esa transformación de una forma no espontánea. Pero nada más nos indica todo esto con relación a la energía libre de Gibbs, cómo es el cambio de la energía libre de Gibbs de un sistema, pero nada más, no nos dice qué tan rápido se va a llevar a cabo. Hay que analizar, por lo tanto, pues una transformación desde el punto de vista de la cinética de una transformación para pues tratar de determinar, ¿no?, cuál es el tiempo o cuál es la rapidez, más bien, en que se va a llevar a cabo pues una transformación. Sale, ahí es donde entra la cinética de la transformación, que es precisamente pues esta primera unidad. Antes de entrar de lleno con el tema de la cinética, vamos a poner una gráfica. Vamos a poner aquí este G, la energía libre. Vamos a poner aquí dos estados. Y vamos a realizar lo siguiente. Ponemos dos líneas punteadas. Una en la parte superior, otra en la parte inferior. Y representa dos estados. ¿A qué se refiere? Pues bueno, voy a tener un estado inicial, por ejemplo, que tiene un cierto valor de energía. Vamos a ponerle por acá G1. Y vamos a agarrar este otro estado. Por aquí más o menos. Vamos a ponerle G2. Y este es el inicial y el final. Y bueno, ponemos aquí la consideración, ¿no?, donde G1 es mayor a G2. Bien, ¿qué está sucediendo? Que tengo un estado inicial, pues a lo mejor referente a, no sé, póngale un tipo de fase, ¿no? A lo mejor tengo por aquí una fase alfa. Y ocurre esta reacción, ocurre esta transformación hasta una fase final, una fase diferente, pues a lo mejor una fase beta, por ejemplo. Hay un cambio, ¿no?, de energías libres. Si nosotros pues hacemos el delta G, pues vamos a tener un estado final, G2 menos G1. Sale, ahí tenemos un incremento, ¿no?, en esa energía, o bueno, una reducción. Pero si analizamos cómo cambia la energía durante el proceso de transformación, pues vamos a tener algo como esto. Vamos a ver si me sale bien. Más o menos. Sale donde no es un comportamiento completamente lineal, o sea, no quiere decir que yo puedo trazar una línea recta del estado inicial al estado final. Ese sería un caso muy conveniente, ¿no?, en el sentido de decir, pues bueno, solamente vamos a propiciar que ese sistema reduzca su energía libre. Pero no resulta de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan, desde el punto G1
hasta este punto que estoy poniendo aquí en verde, más bien yo necesito un ligero incremento de energía. ¿Por qué razón? Pues hay una energía conocida como energía de activación, que es precisamente desde este punto inicial hasta la máxima energía, ¿no?, que yo requiero para que este proceso de transformación pues se lleve a cabo. Desde aquí, desde el punto G1 hasta el punto superior o punto máximo, lo vamos a conocer como delta GA, que es pues una energía de activación. Sale un incremento un poco más, digamos, de energía, necesito propiciar a ese sistema. Y bueno, ya específicamente desde el punto G1 hasta el punto G2, vamos a tener aquí solamente un delta G. Y a este le vamos a poner pues el relacionado con el de la reacción. Sale siempre un proceso de transformación, necesita esta condición, necesita una energía de activación. Obviamente pues el caminito es este, desde este punto hacia la parte superior, sale, vamos hacia arriba de la montaña rusa y luego bajamos hacia un estado de menor energía, ¿no? Básicamente imagínense eso, que se trata de una montaña rusa. Ustedes, bueno, suben a su carrito en G1, empiezan a subir, pues bueno, van incrementando, ¿no?, la energía potencial del carrito. Hay una muy alta energía, ¿no?, en la parte superior y necesitan subir, ¿no?, ese carrito hasta una altura mayor para que, pues por energía potencial empiece a disminuir. Algo similar puede ocurrir. Y bueno, llega nuevamente hasta el final del recorrido con ya una energía baja, ¿no?, ya en un estado de estabilidad. Es un ejemplo solamente, ¿no?, pero todo sistema necesita una activación, una energía adicional. Esa energía de activación, pues bueno, básicamente la podemos conocer como como una barrera energética, como si fuera una barda que nosotros tenemos que superar. Imagínense que, no sé, se encuentran, tienen una barda enfrente, no pueden ustedes atravesar directamente esa barda, ¿no?, caminando, necesitan brincarla, necesitan incrementar energía para ir al otro lado. ¿Qué pasa cuando llegan al otro lado? Pues bueno, ya descansan un poco, ya se encuentran nuevamente en un estado de baja energía y ocurre una transformación. ¿Cuál fue la transformación? Que ustedes cruzaron la barda, básicamente. ¿Sale? Entonces, esta reacción, delta G, G2 menos G1, pues bueno, para que lleguemos a un estado de estabilidad, este valor, este G2 menos G1, pues ya vimos G2 menor, G1 mayor, pues nos va a dar negativo. ¿Sale? Y el hecho de que nos dé este factor negativo, pues bueno, esto va a indicar o va a propiciar que vamos a tener pues una reacción, pues una reacción espontánea. O una transformación. ¿Sale? Entonces podemos decir que partimos pues de una fase
¿Qué pasa con la fase alfa, por ejemplo, la que tiene la energía G1? No es la menor energía del sistema. Claro, en ese momento hay un equilibrio, sí, pero no es la menor, porque hay una condición donde existe una menor energía, que es G2. Bien, a las condiciones que son estables bajo, bueno, ciertas características, bajo ciertas condiciones, pero que no necesariamente tienen la menor energía libre de Gibbs, se conocen como fases metaestables. Podemos decir que entonces esta condición inicial, pues a lo mejor me está representando pues una fase metaestable. Ahorita escribimos el concepto si quieren. Metaestable. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, pues bueno, tiene cierta estabilidad, pero no es la mejor estabilidad del sistema, ¿sale? Hay una estabilidad instantánea, digamos, en ese punto, pero hay una condición mejor. ¿Cuál es esa condición mejor? Pues la G2, porque hay una energía mucho menor. Y entonces esta condición G2 es a la que vamos a conocer como estable. Es, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Ahorita, pues bueno, estamos en cierto estado de comodidad, pues bueno, están en casa, tienen pues lo necesario, ¿no? Tienen, tienen ropa, tienen comida, tienen, pues todo lo necesario, ¿no? Pero a lo mejor hay un estado mejor. ¿Cuál es? Pues a lo mejor, bueno, que fuéramos millonarios, ¿no? Sí, sería un estado más cómodo en ese sentido, porque pueden tener todo a la mano, ¿no? Ya no necesitarían quizá trabajar. Entonces, estamos en un estado sí estable, pero hay estados mejores, ¿sale? Entonces, ese estado que es en este momento el adecuado, lo vamos a conocer como metaestable, pero hay uno mejor y ese mejor es el que representa la estabilidad del sistema. Y bueno, esto mismo que habíamos platicado se menciona por acá. Los átomos del estado G1 deben pasar por un estado de transición desde G1 hasta G2. Deben, pero bueno, hay un incremento, ¿no? De energía que necesito cruzar. Es una energía de activación o de transición para que finalmente se llegue a un estado de menor energía, un estado G2 o un estado estable. Esto agréguenlo con este esquema. Y bueno, la energía Ga se refiere a una energía de transición o de activación y es mayor que el estado G1. Pero nuevamente, ¿no? Esto es una cuestión simplemente termodinámica. Nos dice en qué condiciones se puede dar una transformación, cuál es el estado de energía de cada sistema, pero nada más. No se nos indica con qué, con qué rapidez se da. Ya cuando involucramos pues a la rapidez, pues bueno, ya viene aquí implícita la cinética. Bien, me dicen cuando podemos cambiar.
Listo, perdón. Ok, muy bien. Bien, bajo este mismo esquema, pues vamos a escribir que la condición o el estado G2 o el estado final, el que representa G2, podría representarse como un estado de equilibrio puede representarse como un estado de equilibrio. Y vamos a ponerle aquí que en este punto pequeños cambios en el arreglo atómico no producen cambios en la energía libre. Pequeños cambios en el arreglo atómico no producen cambios en delta G o no producen cambios en la energía libre de Gibbs. ¿Sale? Esto es un estado estable. El punto mínimo, el punto G2. Y el punto inicial, vamos a ponerle aquí el estado inicial. G1 representa un mínimo local representa un mínimo local de energía libre. No es el menor, no es el más bajo, solamente es un mínimo local. Y vamos a ponerle que pero no es la menor posibilidad de G. ¿Sale? No es la menor posibilidad y a esta condición le vamos a llamar pues estado metaestable. ¿Sale? Entonces, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Que existen, por ejemplo, en un acero, pues existen fases estables y existen fases que no son estables, que son en realidad metaestables. Si ustedes buscan en el diagrama de hierro, carburo de hierro, pues encuentran una gran cantidad de fases, ¿no? ¿Cuáles son las que ustedes observan ahí en su diagrama? Pues podemos mencionar, ¿no? Podemos decir que las fases estables, obviamente depende de la temperatura. Pues ¿cuáles son? Pues bueno, podemos encontrar ahí en ese diagrama, pues la primera, ¿no? Y la más común, pues podemos encontrar la ferrita.
encontrar a la austenita. Podemos encontrar, por ejemplo, bueno, es un compuesto, ¿no? Pero en este caso tenemos a la cementita, que en este caso es el carburo de hierro. ¿Sale? Y por otro lado, bueno, sabemos que existen otros microconstituyentes. Microconstituyentes, pues bueno, seguramente ya lo saben, ¿no? Pues bueno, tenemos por ahí, bueno, vamos a poner aquí fases estables. Vamos a poner por acá, microconstituyentes. ¿Cuáles son? Pues bueno, tenemos a la perlita, que es básicamente ferrita más cementita. Déjenme, le pongo aquí las designaciones: fase alfa, fase gamma, y tenemos otro microconstituyente, ¿no? Que es la vainita, que bueno, también es de ferrita con cementita, solamente que tienen diferente morfología. Pero lo que voy es esto, ¿no? A final de cuentas, los microconstituyentes pues también están formados por fases estables, ¿no? Que es ferrita y cementita. Solamente que ya en conjunto, en combinación, estas forman microestructuras características, ¿no? Pero estas, y hablando de los aceros, pues son las fases estables. ¿Cuál es una fase no estable? O fase metastable. Pues la martensita. No la van a encontrar ahí en el diagrama de hierro, carburo de hierro. ¿Por qué razón? Porque no representa ninguna fase estable de las que mencionamos, ¿no? De las que están en amarillo. Obviamente, pues bueno, depende de la temperatura, depende de la composición química, ¿no? También del acero. Pero ni en ninguna temperatura, ni en ninguna composición química, pues van a encontrar la martensita, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que necesitan ustedes llevar, pues, este acero, pues, a una temperatura alta, austenita, estable a esa temperatura, arriba de 900, 950 Celsius. Pero al momento de enfriar, pues aceleradamente, no permiten que el carbono difunda. Están básicamente como si estuvieran tratando de congelar, ¿no? Digamos, esa microestructura. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, voy a tener una fase que no es estable. Claro, cae en un mínimo local, cae en un punto como el que tenemos en el G1, ¿no? En el inicial. Es una condición, pues bueno, que en ese momento podríamos decir tiene cierta estabilidad, pero no es la mejor. ¿Sale? ¿Cuáles son las que tienen mínima energía? Pues ferrita, austenita, cementita, ¿no? En función de la composición y de la temperatura. Podemos ponerle aquí, ¿no? Mínima energía. Profesor, ¿el Dime. símbolo que está al lado de ferrita austenita es con lo que se representa esa fase? Exacto. Ok. Perdón, sí, exacto. Es ¿cómo se representa? La ferrita siempre la vas a representar como alfa y la austenita la vas a representar como gamma. La cementita, por ser un compuesto, simplemente la representas como tal, como F3C. Sale, entonces estas son de mínima energía. Obviamente, ponle aquí una nota, depende de la temperatura y depende de la composición.
Y bueno, en el caso de la martensita, pues en ese momento es estable, pero no es el mejor estado, no es el estado de menor energía. No es el estado de menor energía. ¿Qué pasa si tienen ya una fase, por ejemplo, martensita? ¿Qué va a pasar? Pues si ustedes le empiezan a hacer un tratamiento térmico, un revenido, por ejemplo, pues inmediatamente esta fase se va a empezar a descomponer. ¿Se va a descomponer en cuáles? Pues en las fases estables que tenemos a la izquierda en amarillo. Y bueno, también depende de la temperatura y la composición, ¿no? Pero recuerden, siempre todo llega a un estado de menor energía, a un estado de encontrarse en equilibrio. Imagínense una fase metaestable es que a mí me dieran una materia, pues no sé, a lo mejor de historia, ¿no? Yo no sé nada de historia, pero me dicen, ¿sabes qué vas a dar esa materia de historia? Pues sale, ¿no? Investigo, ¿no? Y como sea, trato de darla, ¿no? Pero no es lo mejor. O sea, voy a estar yo en un estado de ¿cómo se puede decir? Un estado incómodo, ¿no? Por decirlo de esa forma. ¿Qué pasa si me dicen, pues mira, te vamos a dar una materia relacionada con materiales? Pues me voy a relajar, voy a estar tranquilo y entonces voy a estar en un estado estable, voy a estar en un estado de mínima energía. ¿Sale? Todas estas transformaciones, pues bueno, son las que vamos a ir viendo. Ahorita, pues bueno, nos quedamos con este concepto de a qué se refiere una fase estable y a qué se refiere una fase metastable. Ahorita son ejemplos, ¿no? Nada más de lo que les di, pero poco a poco pues los vamos a ir desarrollando. ¿La martensita no tiene símbolo? Sí. Ahorita lo escribo, dame chancecito. Se me pasó ponerlo, pero sí tiene uno. Aguántame, déjame conecto mi compu. La martensita tiene un símbolo que es alfa prima. Siempre que encuentres alfa prima en la literatura, pues bueno, sabes que se refiere a martensita. Profe, Dime, te escucho. y los diferentes tipos de ferrita, igual los podemos clasificar como bases estables. Me refiero, por ejemplo, a los tipos de ferrita que se hacen presentes en los inoxidables y en ese ámbito. Sí, bueno, ya la ferrita, digamos, podemos decir, ¿no? Que representa el mismo arreglo cristalino, la misma estructura cúbica, ¿no? Por ejemplo. Pero existen diferentes formas que puede tener la ferrita. Por ejemplo, pues tienes la ferrita poligonal, tienes la ferrita acicular, que tiene una forma así como de estrella. Tienes la ferrita Widmanstätten, ferrita alitromorfa en límite de grano. Hay diferentes morfologías con las que puedes identificar, pero en términos generales, pues podríamos decir que se trata de la misma fase con el mismo arreglo cristalino. Pero sí, en términos muy generales, si tú comparas, pues a lo mejor una ferrita de un acero al carbono con un acero inoxidable, pues técnicamente se trata de lo mismo. Claro, van a tener a lo mejor diferente composición, van a tener a lo mejor diferentes de contenido de carbono, diferentes propiedades, pero en esencia se trata de la misma fase.
Gracias. Sí, de nada. Sale. Me copió algo rápido ya para finalizar con este concepto. Es otro ejemplo. Ok, tenemos aquí pues un ejemplo, ¿no? Tenemos diamante, tenemos en comparación pues una estructura de grafito. ¿Cómo se forma el diamante? Pues bueno, tenemos que someterlo a una gran cantidad de temperatura y a una gran cantidad de presión para que se forme, ¿no? Digamos, pues esta estructura, ¿no? De diamante, que es como si fuera ya pues un arreglo más, pues más cristalino. ¿Cuánta presión? ¿Cuánta temperatura? Pues bueno, es una condición muy, ¿cómo se puede decir? Eh, Característica, ¿no? De a lo mejor de cuando, bueno, estaba la formación de la Tierra, de los volcanes, etcétera. En el interior, pues en el manto, no sé, en la corteza, pues una alta temperatura y una alta presión, pues ocasiona que los átomos tiendan a arreglarse, pues en una forma en específico, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, se forma un diamante, pero se trata de una fase metaestable. ¿Por qué razón? Porque en este momento o en esta forma tiene una energía libre de Gibbs, pero no es la menor. ¿Cuál es la menor? Pues bueno, en su forma natural, digamos, pues a presión de una atmósfera y a temperatura ambiente, ¿no? Que es el grafito. Esta es una fase estable. Es la mínima energía que tiene este sistema. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Y estamos hablando de millones de años. Esta fase por sí sola, este diamante por sí solo, en un tiempo muy grande de 1 millón de años, pues se va a convertir, digo, es un ejemplo, ¿no? Es un número. En 1 millón de años, pues se va a convertir en grafito. Todo va a tender a regresar a su fase estable, ¿sale? Y a final de cuentas, esto es una transformación. Todo se transformará en un nuevo estado de equilibrio. Esta es la tendencia, siempre llegar a un estado de equilibrio o de mínima energía. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Les voy a dejar una tarea para que la tengan por acá. Después hago la asignación en Teams, tarea 1.1, que sería el concepto, investigar el concepto de difusión. Y tipos de difusión. Conceptos de difusión y tipos de difusión. Para el día martes. Martes 16, creo. No, martes 15. Bien, jóvenes, pues aquí le dejamos si no tienen alguna otra duda. No, profe, ninguna. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Cuídense, nos vemos.